Buenas tardes, buenos días con todas las personas que nos acompañan en este tercer capítulo de nuestro podcast Miradas de Mujeres. Nancy, ¿cómo estás? Soy Isabel, les saluda desde la mitad del mundo. Muy buenas tardes, buenos días con todos y con todas de cualquier lugar del planeta donde nos puedan estar sintonizando, y gracias por conectarse a esta conversación tan interesante que trata sobre el tema de mujeres principalmente, pues se llama Mirada de Mujeres, sobre el tema de la migración. Y hoy estamos justamente con una también de las ganadoras del concurso literario Mirada de Mujeres en las Letras, Voces Migrantes. Ella es Paola Moreno, Isabel. ¿Y qué obra es la que le llevó a ganar a Paola? Es la obra Ni para tomar una agüita. Sí, es este podcast, para recordarles nada más, es parte del Festival Miradas de Mujeres en las Letras, Voces Migrantes, y se realiza con la finalidad de difundir justamente las voces de mujeres que están escribiendo, que han escrito sobre la migración. Este concurso nos permitió a nosotros tener 6 obras seleccionadas que van a ser parte de un libro digital y que va a circular también a través de nuestra página web www.kimsaya.org. Y hoy tenemos a la tercera ganadora, la que ocupó el tercer lugar dentro de nuestro concurso literario, que como dijo Nancy, se llama Paola Moreno y es de Cuenca. ¿Qué otra información tenemos sobre Paola, Nancy? Bueno, Paola es cuencana, es investigadora del patrimonio cultural de la región y de su memoria principalmente, ¿no? Ya justo ahora lo tenemos aquí en línea y le damos la bienvenida. Gracias, Paola, por estar aquí con nosotros y darte este tiempo para compartir y dialogar sobre tu fantástica obra Ni para tomar agüita. ¿Cómo estás, Paola? Ahora sí, cuéntanos, salúdanos, ¿estás desde Cuenca? Sí, desde Cuenca, y muchísimas gracias por esta oportunidad para poder conversar sobre mi cuento. La verdad, cuando lo mandé, lo hice con la intención un poco de contar, ¿no? Pero no tenía en mente que podía ser una de las obras seleccionadas, que lo recibí con muchísimo gusto, y pues luego dentro de las ganadoras, pues también con mucho gusto, pero también siento que es como una responsabilidad porque tomé historias que no son mías, pero las hice mías, y creo que es una responsabilidad poder contarlas e intentar contarlas. Paola, cuéntanos un poco de ti. Queremos conocerte un poquito. ¿Quién es Paola? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su experiencia también de la migración? Si has tenido alguna experiencia tú particular. Bueno, yo tengo estudios cursé la maestría en antropología de lo contemporáneo, y de ahí un poco mi interés por recopilar historias de otras personas y de otras mujeres. Sí, he tenido experiencias migratorias. Tuve la oportunidad de estudiar en España, y luego de hacer de tener una estancia corta también en España, y eso significó para mí poder adquirir algunas experiencias, siempre teniendo en cuenta que considero yo que partía desde un privilegio, ¿no? Porque una cosa es migrar como estudiante, otra cosa es migrar como trabajadora, una cosa es migrar con documentos en regla, y otra cosa es hacerlo sin ellos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que me consideraba dentro de todas las vicisitudes que uno puede tener como migrante, me consideraba siempre una privilegiada.
y bueno, ahí como que intentaba conversar con mujeres, intentaba, siempre creo que cuando migras, te vas juntando, ¿no? Te juntas con latinoamericanos, te juntas con ecuatorianos, y ahí como que intenté tomar algunas historias, algunas experiencias, algunas anécdotas de otras mujeres que habían llegado a España, que habían llegado a Madrid, y para luego anotaba en un cuaderno y cuando vi la convocatoria, dije, bueno, a lo mejor estas 2 o 3 apuntes o 4 apuntes que tengo pueden servir para hacer una propuesta de un cuento. Entonces, así un poco sale este cuento de Ni para tomar agüita. Y ahora que lo escuchaba, creo que es importante como también el agüita, el diminutivo, me refleja como cuencana, ¿no? Que aquí en Cuenca somos muy de diminutivos y no lo había pensado, la verdad, hasta ahora que lo escuché, pero sin duda creo que eso también es importante como me refleja como cuencana desde el título. Tú bien decías que esta obra no es anecdotaria, pero que obviamente recoge una de las vivencias de muchas o de algunas personas, pero ¿de dónde sale este regáleme agüita, por ejemplo, de ir a comprar en voz baja? Porque así es como está narrado parte de lo que es el cuento, ¿no? Cuenta de una persona, una mujer que se acerca, está con mucha sed, con una maleta donde lleva todos sus sueños y se acerca a un kiosco a comprar agua y siguiendo como la tradición natural nuestra, ¿no? Dice, señora, regáleme una agüita, pero finalmente nunca consigue que le den ni un vaso de agua y finalmente después le sale insultada, digamos, de alguna manera. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde nace, de dónde rescataste tú esta idea de esta frase, ¿no? Del regáleme agüita, que para nosotros es como normal, que entendemos cuando vamos a la tienda, regáleme una cola, regáleme un pan, que finalmente, como dice también en la obra, finalmente uno pide regalado y termina como pagándolo, ¿no? Sí, esta es tal cual como me lo contó una persona migrante en Madrid, solo con la diferencia de que no era la compra de un agua, sino era la compra de un pan. Y claro, cuando yo revisaba y digo, ¿cuál puede ser el hilo conductor que una cosa con otro? Y la alternativa que le encontré era cambiarle el producto, ¿no? No era cambiarle el pan por el agua, pero digamos, era lo mismo. Esta sí es tal cual, o sea, recuerdo que luego de un evento que tuve en la segunda oportunidad que tuve de estar en España, eh, que era en un museo, que tuve una experiencia maravillosa, realmente privilegiada de poder estar en un museo, pero también en este contexto actual en el que están los museos en Madrid, de buscar atención a mujeres, a migrantes, a personas con discapacidad, a niños, en este intento de cambiar de cambiar esta perspectiva de los museos como lugares en el que se observan cosas o en el que se observan objetos. Ahí asistimos a un evento y justamente luego de este evento como que nos fuimos reuniendo los latinoamericanos o las latinoamericanas y conversábamos de distintas vivencias, ¿no? Entonces le preguntaba yo a una de ellas que cómo se sentía, que cómo estaba, que cuál había sido su experiencia, y ella me contaba muy fuerte. Recuerdo que nos preguntábamos, ¿de dónde eres? Y yo le digo, soy cuencana, y esta persona me responde, tú no eres cuenca, yo le digo, soy ecuatoriana, y esta persona me responde, tú no eres ecuatoriana, tú eres cuencana. Un poco remedando mi acento, ¿no? Y le digo, sí, y tú eres guayaquileña. Y ahí empezó un poco esa conversación. Se juntaron otras mujeres y les preguntaba yo cómo están, qué se sienten. Y me decían,
El cambio en 20 años que he vivido aquí es muy grande, porque ya no soy esa persona que se acercaba y pedía que les regalen un pancito. Y me contaba que luego de eso había llorado. Y me dice, yo lloré mucho, porque no entendía qué es lo que estaba haciendo mal, qué es lo que estaba diciendo mal. Esa es la historia de ese fragmento. Paola, yo quisiera preguntarte un poco más sobre tu experiencia, ¿no? Como migrante. Si bien dices que tu experiencia en comparación a muchos compatriotas fue privilegiada, ¿no? Pero ¿cómo la sentiste? ¿Cómo viviste tú quizá los choques culturales, la experiencia mismo de salir de tu país, de encontrarte con otros estudiantes de otras partes del mundo, del lugar donde fuiste a vivir, de la ciudad donde fuiste a vivir? ¿Cuál es tu experiencia como mujer migrante? Bueno, yo creo que hago un balance y yo como mujer migrante sí recalco de que me considero que soy una privilegiada, pero dentro de ese privilegio también hay cosas que finalmente no siempre me hacían sentir como que estaba de paso, y efectivamente era así. Yo estaba de paso porque mis planes tenía fecha de retorno, ¿no? Tenía fecha de retorno, pero poder tener acceso, poder tener contacto con personas con las que compartíamos en orígenes, en el sentido de con otros latinoamericanos, por ejemplo, pero que no tenían mi misma condición migratoria por el hecho de los papeles, por ejemplo. Era algo que me hacía reflexionar constantemente esto, ¿no? O sea, constantemente de que yo estaba en una situación en la que la mayoría de ecuatorianas no estaban, o que muchas de ecuatorianas no estaban. Y ahí recuerdo que conocí también a un colectivo de personas migrantes, de un colectivo LGBTI, de migrantes, y ellos tenían una reflexión constante, una reflexión permanente y una intervención también sobre el tema de los papeles. Entonces, aunque yo resalto que a nivel general me fue muy bien, tengo gente con la que converso hasta ahora, con la que me envío un mensajito. Cuando nuestro país es noticia internacional, en estos momentos, creo que a veces más en situaciones negativas que positivas, siempre tengo un mensajito de ¿estáis bien? Eh, y esos mensajitos te hacen sentir que más allá de ser migrante, ecuatoriana, cuencana, colombiana, sí hay esos lazos entre seres humanos que te juntan, ¿no? Y eso yo no lo puedo negar. A mí me fue muy bien, o me ha ido bastante bien el par de veces que he migrado en 2 periodos de tiempo, pero siempre con esa conciencia de que mi realidad no era la realidad de la mayoría. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en España? Bueno, yo estuve por 1 año, 6 meses en una primera ocasión y por 3 meses en una segunda ocasión. Entonces, sí son experiencias relativamente cortas, pero muy intensas, referentes a la migración. Sí. Ok, lo que les quería compartir es la impresión que tengo yo, que seguramente también Nancy tiene, es la magia de los títulos de las obras que hemos recibido. O sea, para mí, el poner un título a un libro, a una película, a una obra de teatro, a una pintura, es toda una obra de arte también, es todo un trabajo que trabajo creativo, ¿no? Mi esposo es artista plástico, es grabador, y cuando pone el título a una de sus obras, hace todo un proceso creativo para poner su título. Entonces, yo admiro mucho la creatividad en los títulos de las obras, y tu obra no es la excepción.
ni para tomar una agüita es maravilloso, me encanta. Creo que refleja mucho la cultura, la identidad tuya, Paola. Qué bien señalas, ¿no? Tú vienes de Cuenca, donde el diminutivo y el tratar con mucha delicadeza, mucho cariño, las cosas, los nombres, es aún más potente que en el resto del país. Acá en la Sierra Ecuatoriana, digamos, Quito, todavía tenemos por favorcito, el agüita Nancita, pásame una agüita, por favor, regáleme unos pancitos, también lo hacemos, pero ustedes ya son nivel pro. Entonces, claro, a mí me parece esa potencia, ¿no? Sobre todo ahora en un mundo tan globalizado, donde el arte en general se ha masificado de una manera impresionante. Y yo creo que esas marcas muy locales tienen una potencia, tienen una fuerza impresionante para transmitir cosas y para darle justamente la fuerza que necesita esa obra, ¿no? Y yo creo que eso es tu obra. A mí me encanta. Obviamente, una de las cosas que se ve también dentro del ejercicio artístico es qué tan universal puede ser mi obra, ¿no? Siendo local, ¿qué tan universal puede ser mi obra? Es decir, si en España, que manejan, que son igual castellano como acá, ¿van a entender mi obra? ¿Tú crees que tu obra es universal, Paola? Yo, sin ánimo de sonar pretenciosa, porque suena muy, muy, muy importante eso, ¿no? De que mi obra pueda ser universal. Considero que sí, porque finalmente el sentirte relegado y lastimosamente en la coyuntura actual que vivimos, siempre puedes sentirte relegado, ¿no? O sea, veo con desesperación cómo hay el resurgimiento de ciertos grupos neonazis, y eso me parte el corazón, porque, y finalmente todos creo que en algún momento podríamos sentir eso. En ese sentido, creo que sí, ni para tomar agüita, y finalmente es eso, ¿no? Es una agüita, nada más básico, nada más simple que una agüita, y que eso no puedas hacerlo, y creo que es una cosa que te puede mover mucho, ¿no? Que te puede mover mucho a cualquier nivel y a cualquier persona. Tal vez también recordar que España tiene también una importante historia migratoria, ¿no? Una historia migratoria también muy ligada a las cuestiones políticas, muy ligada a las cuestiones económicas también. Entonces, es fácil sentir conexión con eso, porque las personas de España también tienen una historia muy cercana con la migración, una historia muy cercana con la movilidad. Ahora, Paola, yo tengo una pregunta. Tú, al cierre más o menos del texto, tienes algo así como uno después logra ya levantar la voz y ya no, en este caso no piden regáleme agüita, sino como sírvame un agua. ¿Tú crees que verdaderamente los procesos migratorios, a las personas con las que tú tuviste la oportunidad de dialogar, que están viviendo el tema de la migración, lograron sí vivir este proceso y levantar la voz, así como para ya ir, digamos, obviamente hay que aprender a pedir las cosas porque si no, no las van a conseguir, pero más allá de eso, ¿tú crees que sí han logrado como levantar su voz, como poder expresarse en este nuevo entorno donde están viviendo la mayoría de ellas? Entonces, Nancy, a mí me parece que tu pregunta es súper interesante y claro, creo que lo puede decir una persona migrante, ¿no? Se ha logrado como la reivindicación y el alzar la voz porque creo que si bien es cierto lo que yo le decía a la Paola, esto de la agüita, de mamita, de mamita, de mi ¿no? papito, etcétera, es cultural, es muy ya nuestro, sin embargo tiene antecedentes
históricos un poco complicados, un poco duros para el mestizaje, duro. O sea, digamos, del colonialismo que vivieron los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, de la opresión y del, no sé si tú leíste Huasipungo, pero Huasipungo es un reflejo de esa opresión, ¿no? El taitico, mamitico, patroncito, pegue, patroncito, ¿no? Que todavía tenemos esta frase acá. Y entonces, claro, tiene una carga súper fuerte para nuestra cultura. Yo a ratos como que me encuentro en esa disyuntiva de decir, sí, reivindicativamente yo ya voy a dejar de decir el mande, ya voy a dejar de decir doña Fanicita, pero luego digo... Besi. Y el Besi, o sea, esas cosas, Besi creo que ya tiene otra connotación, pero yo digo... Por otro lado, es como que pierdo algo. La identidad. Sí. Porque eso también nos diferencia del resto, ¿no? Claro. Y justamente tanto nos diferencia que en este contexto de la historia no la entienden. Entonces la señora que está comercializando ahí le dice, aquí no se regala nada, sudaca, aquí se compra. Exacto. Entonces también es que, claro, viene de estos antecedentes que tú bien lo señalas, pero que también ahora es la parte de nuestro sello identitario también, ¿no? Que yo creo que también tenemos que aprender a apropiarnos y en parte como sentirnos orgullosos, porque algunos extranjeros sí destacan esto de que qué lindo se siente cuando llegan acá y que le traten así, ¿no? Quiere agüita, ¿cómo está mijito? Esos diminutivos que ni siquiera ellos dicen que en su entorno tan cercano lo tienen y alguien tan extraño lo brinda, ¿no? Que se vuelve a veces ese calor de identidad de país también. Así es, yo creo que lo que tenemos es que aprender como a separar un poco, ¿no? Decir, esto es ya parte de nuestra identidad, sin embargo, esto no significa sumisión. Exactamente. No significa Totalmente. Que yo me voy a postrar a sus pies. Y un poco también, yo sé que es bien complicado, porque es el choque cultural. Nosotros vamos a España y de ley va a haber un choque cultural. Sin embargo, sí, también como prepararnos un poquito, ¿no? Conocer y decir, para que no nos impacte tanto el cómo la gente allá habla, cómo la gente conversa así normalmente, como dice Paola, ¿no? Ahí a rato sientes que te están gritando, están conversando, y cuando realmente están conversando. Claro, o sea, no nos están ofendiendo. Claro, y nosotros sí también tenemos que ya, o sea, sí mantener esta forma de decir el agüita, fanicita, lo que sea, el diminutivo que siempre usamos, pero sí también aprender a levantar un poquito la voz, creo yo, ¿no? Yo sé que quizás estoy pidiendo demasiado. Pedir agüita bien fuerte. Sí, o sea, porque ahí nosotros a veces, como mi papá a veces dice, ustedes ahí como gatita, miau, miau, no, nadie les escucha, tienen que aprender a levantar la voz y a pedir las cosas con cierto volumen y potencia para que les escuche. Yo, Paola, no sé qué opinas, pero aquí en el Ecuador aquí mismo ya hay marcadas ciertas diferencias, por ejemplo, con Guayaquil. La gente de Guayaquil no es lo mismo que la gente de Cuenca, ni lo mismo que la gente de Quito. Y para ser sincera, yo con ciertas personas he tenido problemas por la cuestión cultural. Ya cuando ya digo, no, es una cuestión cultural, entonces digo, no, fresco, relájate, no te estreses, porque a ellos les gusta tratar así, y nosotros, en cambio, somos mucho más políticos, no sé, mucho más. Nos damos bastante las vueltas. Ajá. Y no somos tan directos al momento de decir las cosas, ¿no? Pero esto que te decía, Paola, me gustaría tener como tu punto de vista, lo que le decía Nancy. Lo que te decía yo, Pao, ¿han logrado levantar la voz? Eso, por un lado. Y esta otra cosa de que toda estos diminutivos que tenemos y tal, también corresponden a un proceso de represión y de mestizaje y de colonialismo que vivieron nuestros pueblos. Entonces, ¿cómo le ves tú esta parte? A ver, yo creo que respondiendo a la pregunta de si han logrado levantar la voz, yo creo que sí, yo creo que los colectivos migrantes sí han logrado levantar la voz.
y lo tienen que hacer a fuerza de necesidad, ¿no? Entonces es una permanente lucha y una permanente reivindicación. Los grupos migrantes poder hacer que se escuche su voz. Y nuevamente teniendo ahí distintas condiciones, ¿no? Que no es lo mismo que levante la voz un hombre a que levante la voz una mujer. Y luego no es lo mismo que levante la voz una mujer lesbiana, indígena, que una mujer estudiante. Entonces, creo que eso es importantísimo, pero hay que reconocerles, yo creo que a los grupos migrantes, a los colectivos migrantes, y también a las individualidades, el hecho de que han logrado levantar su voz, de que es un permanente ejercicio de hablar y de reclamar cuando es pertinente reclamar. Y lo otro sí, y ahí tengo hay una palabra que la borré de mi vocabulario y que intento borrarla del vocabulario de mi única descendiente, que es del mande, porque cuando alguien te dice algo, no sé, creo que sí es también algo generalizado en nuestro país. Si alguien te dice algo, tú no dices qué, o no, la forma de responder eso es mande, y definitivamente no, creo que esas sí son cosas que con el lenguaje tienen que ir cambiando, ¿no? Probablemente tengan que ir cambiando. Y efectivamente sí es parte de una herencia cultural, pero no siempre en las herencias culturales todo se debe mantener. A lo mejor hay cosas que debemos mantenerlas, hay cosas que debemos cambiarlas y hay cosas que a lo mejor debemos desaparecerlas, ¿no? Eso puedo decir. Pero muchísimas gracias, ya tenemos que ir despidiéndonos. Te mandamos un abrazo caluroso, grande desde Quito hacia Cuenca. Seguiremos compartiendo contigo otros espacios, tus libros, tus proyectos. Y bueno, despedirnos en esta edición, también anunciar que tenemos la siguiente invitada, ¿no, Nancy? Así es, muchas gracias, Paola, gracias a todos. Justamente hoy es el tercer capítulo, el día próximamente estaremos ya grabando el cuarto episodio del podcast Mirada de Mujeres en las Letras, con la cuarta ganadora en este caso. Así es, muchísimas gracias, Nancy, por estar también. Gracias, y no se pierdan, invitarles a que nos sigan y que compartan, como dicen, compartan, que es gratis. Entonces compartan y están invitados a seguirnos escuchando. Un abracito para todos. Cuídense, chao, chao.